Saludos a nuestros amigos de las redes sociales. Los invitamos a que se conecten a la página I Love Cuchilla, el fanzine. Estaremos dando un taller de música, producción musical, a cargo de su servidor Clemente Sánchez. Los invitamos a que se conecten todos los lunes del mes de agosto a las 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo unas cápsulas con contenido. Vamos a ir de menos a más. Me gustaría en esta primera sesión, a manera de introducción, conocer qué instrumentos tocan, qué nivel tienen, qué repertorio están tocando. Es ahorita un curso que es para todo el público, abierto en general. Vamos a estar ahí recibiendo todos sus comentarios, dudas, preguntas. Será para mí un placer estar resolviendo todas sus dudas. Vamos a ir paso a paso. Primero va a haber conceptos fundamentales de la música, ir desde el solfeo, la armonía, el ritmo, conociendo todos estos elementos. Y después pasaremos a la parte más práctica, que será meternos al estudio de grabación en casa. Como repito, ahorita es abierto a todo el público, tratando de que tengan herramientas tales como una computadora muy sencilla en su casa, una laptop, una interfase de audio. Vamos a ir viendo lo que es el Gear. Con esto me refiero a todo lo que tiene que ver con efectos, cómo programar sus pedaleras para tener mejores sonidos. Veremos un poquito de amplificadores, cómo ecualizar. Veremos un poquito de mezcladoras, todo lo que se les puede mover a estos aparatos para sonar mucho mejor en vivo o en una grabación casera. Ahorita vamos a empezar con esta primera clase de introducción, que es empezar con la definición más básica de qué es la música. Encontré varias definiciones que me gustaría compartir con ustedes para que quede claro. Si uno busca muy sencillamente qué es la música, es el arte de combinar los sonidos en un lapso de tiempo, respetando las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Bueno, como les menciono, estos son conceptos que vamos a ir viendo. Los tres conceptos que forman la música fundamentalmente es la armonía, la melodía y el ritmo. Con la armonía veremos en el pentagrama cómo se distribuyen las voces. Con esto me refiero a la melodía, el acompañamiento y el bajo. Después el ritmo pasaremos a ver con ciertas figuras rítmicas. Yo les voy a ir poniendo en un cartel para hacer ejercicios. Veremos desde lo que es un cuarto, un octavo, las subdivisiones. Veremos cómo estudiar todo esto con el metrónomo. En las próximas sesiones tendremos aquí ejercicios. Todo esto va encaminado a que también una de las sesiones al final de este curso se llevará a cabo la simulación de un examen de admisión para todos los interesados también en entrar a estas escuelas, que por estas fechas son las convocatorias. Que bueno, ahorita con todo esto de la pandemia, pues vale la pena que estén pendientes allí en el internet de cómo van a ser ahora las clases en línea, cómo van a ser los exámenes de admisión. Y pues la intención es que al final de este curso ustedes tengan los conocimientos básicos, creo yo, como para poder ingresar a una de estas escuelas. Yo soy egresado de una de las escuelas de iniciación artística de Limba, la número 1. Bueno, estoy acá para prepararlos si alguien quiere ingresar a una de estas escuelas. Les puedo compartir yo mi experiencia. Vamos a hablar de todo el proceso, que estén atentos a las fichas de inscripción, los requisitos, las pruebas que les hacen de manera muy general. Es una prueba de canto donde te ponen a entonar una melodía muy sencilla, porque a quien le gusta la música no podemos evitar el canto. Esa es una de las cuestiones que nos ayudan a desarrollar el oído interno. Otra de las pruebas que hacen es un examen auditivo, donde sí está una grabación, donde hay ejercicios de entrenamiento auditivo. Te piden reconocer un acorde mayor, un acorde menor, intervalos. Y tú tienes en tu hoja, ya sabes, el típico examen de opciones múltiples. Entonces tienes que estar atento a la grabación, escuchar, y bien seguro de tu respuesta, pues la marcas en tu hoja. Esa es una de las pruebas más complicadas para las escuelas, tanto a nivel superior. Otra de las pruebas que también te hacen en estas escuelas es conocimientos generales, y para mí es muy importante en esta primera clase que vamos a hablar de la apreciación artística, aprender a reconocer los movimientos artísticos que han existido a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, tienes que saber un poco de pintura, un poco de literatura, un poco de danza, un poco de teatro.
Otra definición que tenemos aquí muy importante de la música es conjunto de sonidos sucesivos combinados que producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Arte de organizar los sonidos y los silencios. Como se darán cuenta, pues estas definiciones, pues, hay conceptos muy importantes tales como el silencio. Podemos distinguir estos conceptos que la música creemos que solamente son notas musicales, que solamente es ritmo, y también el silencio es uno de los conceptos muy importantes en la música. Ahora, para esto de la apreciación musical, los maestros nos pusieran a ver videos de tal concierto, de Bach, de Mozart, y pues ustedes sabrán que como cuando uno es joven, pues a veces estas clases a uno le aburren. Muchos no entraban de mis compañeros a esta clase, se la saltaban. Pero para mí sí fue muy importante descubrir que con esto de identificar los movimientos artísticos a través del tiempo, conocí muchísimo más de la historia del mundo y fue para mí más fácil abstraer todas estas ideas. Por ejemplo, podemos partir desde la música prehispánica, ¿no? Todos sabemos que el origen de la música en África, cuando los primeros seres humanos con una piel de un animal sobre un tronco de madera empezaron a golpear y a percutir, se cree que el instrumento más antiguo es una percusión porque surgió de manera natural para los rituales. Entonces por eso se considera que la percusión, el ritmo, que lo llevamos todos en el corazón, tenemos un pulso al caminar, es uno de los primeros indicios en el ser humano de la música, la percusión, el ritmo. Después ya se empezaron en la misma época prehispánica a desarrollar otros instrumentos un poco más elaborados, tales como las flautas. Las flautas eran de los primeros instrumentos que aquí en culturas prehispánicas, incluso aquí en México, los mayas, los aztecas, los teotihuacanos, desarrollaban distintos tipos de flautas, silbatos y tenían distintas afinaciones. La afinación que conocemos en la actualidad se desarrolló hasta el siglo XV, siglo XIII con Bach, donde él ya a través de la escala temperada, conocida como la escala cromática de 12 sonidos que abarcan de Do a Do, se los voy a tocar para que me entiendan. Los 12 semitonos serían con sus sostenidos: Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La sostenido, Si y Do. Esos son los 12 sonidos que hasta, como les repito, Bach define bien ya esta escala bien temperada, la conocemos como la escala cromática. Hay un periodo largo que es lo que conocemos todos como las cruzadas, la Edad Media, donde había muchísimo control todavía de la iglesia, y en la música lo que sucedía era que existían los mecenas que hacían, por ejemplo, como Mozart, misas para los sacerdotes. Esos eran los músicos de la corte, tenían sus encargos, había ciertos intervalos en la música, el famoso tritono, que era tan disonante en aquella época que se decía que era el sonido del diablo, ¿no? Entonces hasta la gente era perseguida por todas estas creencias, y entonces por eso es que existen los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos tienen la característica de ser una sola línea melódica entonada por varios cantantes. Todavía no se descubría incluso la polifonía. La polifonía lo que desarrolló fue ya dos líneas melódicas que fueran haciendo una armonía de la otra. Es decir, existía una melodía principal y existía una línea melódica que acompañaba a esa línea melódica principal. Ahí es donde se empieza a descubrir un poco todos los principios de la armonía. Pero mientras, como les digo, en los primeros siglos de la humanidad existían solamente los cantos gregorianos, que consistían en una sola línea melódica entonada por todos los monjes, por todo el coro en las iglesias. Llega la etapa del Renacimiento, el siglo de las luces, ¿no? El gran descubrimiento de muchísimas cosas en todas las áreas, en la física, en las artes, en la música. Y entonces ahí ya empiezan a surgir grandes compositores como Bach, como Mozart, en todo este periodo clásico, que es uno de los que tiene mayor esplendor y desarrollo en la música. Como les digo, había músicos de la corte, donde gente muy hábil como Mozart, que desde niño su papá le inculcó la música, porque ya saben todo esto de que pertenecían a los Illuminati, una secta que tenía muchísimo conocimiento a su alcance.
Les recomiendo, por cierto, vamos a estar dando también siempre recomendaciones literarias o recomendaciones de cine que tengan que ver con música. Se las comparto para quien pueda verlas. Sirven muchísimo para identificar estos periodos en la historia de la música. Esta película de Amadeus Mozart se las recomiendo muchísimo, ya que sale toda su vida y comparte él con este periodo con el músico Salieri. Salieri también era considerado músico de la corte, pero como ustedes sabrán, siempre hay intereses de por medio. Aunque él no era muy buen músico, Salieri siempre se robó las ideas de Mozart. Entonces en esta película es muy interesante ver cómo Mozart, su vida era de rockstar, por eso lo llaman el rockstar de aquel tiempo, porque él ni le gustaba dar clases de música para que lo mantuvieran como mecenas. Todo lo que los demás músicos tocaban, compartían, él de oído se lo grababa y lo mejoraba. En esta película vemos todos esos detalles de cómo para Mozart era muy fácil hacer una misa que le encargaba tal padre, y vemos que al final acabó en la fosa común, muriendo joven Mozart. Entonces pues les sirve muchísimo esta peli, se las recomiendo, Amadeus, para que identifiquen un poquito este periodo de la historia. Ya sabrán como toda la vestimenta, todo estuvo muy premiada esta película, y pues a los músicos nos sirve mucho para conocer este autor que sabemos que es uno de los más influyentes en todo este periodo clásico. Después de ahí ya vamos como en el siglo XIV, XV, el Renacimiento, que me gustaría después hablarles un poco más sintetizado de lo que vino después. Después vino el Romanticismo, con autores como Chopin. Después vino, les digo, va de la mano como también con las demás artes. Por ejemplo, cuando vino en la pintura el impresionismo, en la música también teníamos que encontrar los autores de esa época, compositores, ideas similares. Entonces surgen autores como Debussy. Lo que hizo Debussy fue como copiar que en el impresionismo, si ustedes se dan cuenta en las pinturas impresionistas, es como esta cuestión del puntillismo, de no pintar a tanto detalle, sino que simplemente al observar la pintura de manera lejana, es que podemos contemplar en totalidad la obra sin tanto detalle. Y entonces en la música de Debussy, aplicando más o menos estos mismos principios, hizo que en la música desarrolló la escala hexáfona, donde no daba tanto como el color ni la tonalidad en la que estaba, sino era basado, como les digo, en esta idea de la pintura, que es como sin tanto detalle. En la música también lo pudimos aplicar todas estas ideas de acuerdo a ese movimiento artístico de esa época. Después vino el nacionalismo. El nacionalismo se vio ya en varios países más adelante, en el siglo XVIII, XIX, surge en Alemania con autores como Wagner, autor de las Valquirias. Yo creo que todos conocemos esas obras o se las recomiendo escuchar, que tienen este sentido como de ímpetu, de guerra. Wagner compuso de acuerdo a esa época porque así sonaba el entorno. Después en Rusia viene el nacionalismo con compositores como Tchaikovsky. Tchaikovsky mucha su música, si la recuerdan o si la identifican, es música que ha salido hasta en películas de Disney, como todo esto de la danza de la primavera, la danza del fuego. Es música que también ya abarcaba mayor evolución en las escalas. Surgió en aquel entonces una idea que se llamaba el dodecafonismo o el serialismo, que implicaba utilizar los 12 semitonos que les acabo de explicar de toda la escala temperada, con ciertas reglas. O sea, no daban una tonalidad, no había un eje tonal, sino todo se basaba en los 12 semitonos. Yo sé que para cierta gente podrá decir que eso es algo que no tiene sentido, que es disonante, que suena feo, pero pues en ese desarrollo de la humanidad en la música tuvimos, yo creo, que pasar por todos estos conceptos para llegar a lo que hoy tenemos como música. Después en el nacionalismo en México también se da con autores como Revueltas. Si ustedes también se meten a buscar música de él, pues es música súper progresiva, súper adornada, abstracta, que tiene como todas estas ideas de que si en cada país, por ejemplo en Alemania Wagner, en Rusia Tchaikovsky, en México también el nacionalismo musical mexicano tiene su sonido característico, es decir, aquí se ve plasmada toda nuestra cultura ancestral. Desde Revueltas utiliza instrumentos de la época prehispánica. Entonces yo siento que todo eso nos ha hecho evolucionar en la música.
Ahora ya los géneros actuales pues también los podemos ir tocando, podemos ser como la música electrónica, como la música urbana, la música latina. Vamos a ir analizando muchos géneros musicales también en este taller. Ocupemos el fuego de la evolución, despertar a más conciencias es mi revolución. Es un fragmento de una canción propia y tiene toda la intención de poder compartirla con ustedes. La finalidad también de este curso taller de producción musical es que al final, más o menos como por noviembre, se va a hacer una presentación final de todos los que gusten integrarse en el Festival de Música Cuchilla Fest 2020, que se lleva a cabo en el mercado público de la colonia La Cuchilla. Hemos invitado a otras bandas, compañeros músicos, hemos participado, y la intención es este año realizarla con todos los alumnos que se inscriban a este taller conmigo. Vamos a realizar, la idea es una grabación colectiva donde todos podamos aportar lo que ustedes gusten expresar. Vamos a empezar a hacer canciones desde cero. Yo les voy a enseñar cómo hacer la grabación en el programa en la computadora, desde una batería, desde un bajo, una guitarra, y cómo capturar las voces. Me gustaría que toda esa gente que quiere expresar, tiene algo que decir, pues adelante, este es el momento, este es el curso. Vamos a hacer una canción colectiva y la presentaremos en el Cuchilla Fest el 1 de noviembre. Si las condiciones cambian, si todo esto de la pandemia se termina y para aquel entonces ya podemos realizar conciertos, pues ahí estaremos. No dejen de participar. El formato es hacer una canción, pero también yo he pensado en presentar una producción de audio, y dentro de esto son muchas alternativas que yo les puedo dar. Podemos hacer distintas producciones de audio, ya sea un jingle, un spot publicitario, un programa de radio. El chiste es que ustedes trabajen ya con todas estas herramientas que yo creo que en la actualidad ya hasta con los celulares se puede grabar. Hay distintas aplicaciones como el GarageBand. Hay muchísimos programas de computadora como lo son el Pro Tools, el Cubase. Yo trabajo hasta con Cool Edit y con Adobe, de los más sencillos, pero sabiéndolos utilizar se pueden obtener muy buenos resultados. Así que los invito a tomar este taller de producción musical conmigo, Clemente Sánchez. A todos los que me andaban por ahí diciendo sobre clases de música, pues ese es el momento para que se integren conmigo. Estén atentos, los veo todos los lunes a las 6 de la tarde en la página del Facebook colectivo I Love Cuchilla el Fanzine. Conéctense, los espero para las próximas sesiones. No olviden que este taller de producción musical forma parte de los colectivos culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así que únanse y no falten.